Bueno, habíamos estado hablando en la clase pasada, les voy a repasar el párrafo 3. Habíamos visto el párrafo 3 entero, lo culminamos el último apartado, que era el apartado 6, y decía que cuando se ora con otros, o sea, en la congregación, cuando se ora congregacionalmente, debe hacerse en una lengua conocida. En una lengua conocida, y habíamos hecho referencia a primera a los Corintios 12. Yo les había paseado un poco por la Biblia desde Romanos 12, Efesios 4, llegamos a primera de Corintios 12 y luego primera de Corintios 14. Y precisamente en este último capítulo de la carta a los Corintios, a la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice suficientemente claro que en los versículos que refiere la declaración de fe lo siguiente. Primero a los Corintios 14, versículos 13 al 19 y también el 27 y 28 voy a leer. Dice Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El espíritu que ora es espíritu con minúscula, es el espíritu humano el que ora. Pero el entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, o sea, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turnos y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que Pablo no niega ni impide hablar en lenguas, pero pide que haya orden y entendimiento en lo que se dice, en lo que se habla, en lo que se ora, en lo que se profetiza, etcétera. Entonces, tiene que haber interpretación, por eso el hermano dice, de lo contrario, debe callar, porque queda sin edificación el resto de la congregación y eso no tiene fruto. Nosotros estamos, primera de Pedro 4:10, leímos el jueves pasado que decía que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de los dones que Dios nos da. Y es para edificación del cuerpo de Cristo, no es para hablar simplemente, sino para edificar. Con esto dábamos fin al párrafo 3. Orar en lengua conocida, que es lo que pide la declaración de fe. Vamos al párrafo 4. Hoy nos tocaba empezar, yo se los leí, se los vuelvo a leer ahora. Dice el párrafo 4. La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de quienes se pueda saber que han cometido pecado de muerte. 2 categorías de personas, personas vivas, no a los muertos, y personas que no hayan cometido un pecado de muerte. Entonces, quedamos con 2 cuestiones acá. Yo les voy a hacer una referencia a qué significa orar por los muertos y qué significa el pecado de muerte del que habla Juan, primera de Juan 5. Eso está en primera de Juan 5,
Después tenemos la referencia, la primera referencia, primera Timoteo 2, del 1 al 2, donde Pablo habla y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si leemos con atención este versículo, nos vamos a dar cuenta que tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No hay ningún muerto que pueda estar en eminencia, no existe tal cosa. Ni hay muertos que puedan ejercer el oficio de rey, ni gobernador, ni titular de alguna cartera política. Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está claro que la oración por cosas lícitas se refiere a cuestiones no solo válidas, sino también que estén comprendidas en la voluntad explícita y santa de Dios. Así debe ser la oración, enunciada en dos aspectos. El que Pablo se refiere aquí hablando de hombres en general, para que Dios obre en sus corazones para salvación, y también en este contexto para aquellos que están llamados a dirigir la vida en sociedad, o sea, los gobernantes, en la esfera del orden social y en paz. El segundo aspecto queda incluido intrínsecamente en esta petición de Pablo, entendido por el sentido común, que se refiere a personas vivas únicamente, ya que habla a reyes y a todos los que están ocupando esa posición de eminencia, de cierto poder, y no se refiere a personas que ya han partido a la eternidad. De igual modo y en el mismo sentido, podemos leer a Juan en la oración sacerdotal de Jesús, me refiero a Juan 17:20, que dice: mas no ruego solamente por estos, el Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí queda claro que este último versículo, además de esto, nos da la clara instrucción de que siempre debemos estar orando por las personas inconversas, dando a entender Pablo que no importa que Dios tenga a sus elegidos desde la eternidad, siempre debemos hacer dos cosas: orar por ellos, como nos enseña el Señor, y predicarles el Evangelio para que puedan convertirse por la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando ora el Señor en Juan 17:20, dice que no ora solamente por estos, que se refiere a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, habla a personas vivas, ora por personas vivas el Señor, porque si han de creer, tienen que estar vivos para poder creer. Ahora vamos a ver una referencia a lo que significa orar por los muertos. ¿Qué significa orar por los muertos? Bien, orar por los muertos primero no es un concepto bíblico. Orar por los muertos no es un concepto bíblico, por lo menos no está comprendido en ninguno de los 66 libros canónicos de la Biblia. Sí está comprendido tal vez en un libro apócrifo de la Biblia, que ya los voy a mencionar, les voy a decir puntualmente cuál es y qué versículo es el que se refiere. La realidad es que nuestras oraciones no tienen relevancia con alguien que una vez que ha muerto. No podemos orar por alguien una vez que ha muerto, que ha partido a la eternidad, porque en el momento de la muerte el destino eterno de la persona ya está sellado, no se puede cambiar. Un muerto que muere sin Cristo está condenado de por vida en la eternidad. La vida, lo único que le queda a esa persona es la segunda muerte, esperar la segunda muerte después del juicio del gran trono blanco, que no lo vamos a ver porque se va a hacer muy largo, pero el destino del muerto ya está sellado. Va a la gloria eterna o va a la condenación eterna. No hay otro camino, no hay un camino intermedio.
o es salvo en vida por la fe en Cristo y en su muerte va al cielo donde estará experimentando eterno descanso y gozo en la presencia de Dios, o estará en tormento en el infierno por todo el resto de la eternidad. La eternidad es la eternidad, o sea, hablar del resto de la eternidad es una tontería porque por toda la eternidad debería decir. La historia del hombre rico y Lázaro, por ejemplo, en la Biblia, podemos leerlo en Lucas 16. Si tienen ahí la Biblia a mano, busquen Lucas 16, del 19 al 31, se relata esta historia. Es una historia que nos proporciona una vívida ilustración de esta verdad. Jesús claramente usó la historia para enseñar que después de la muerte, los injustos están eternamente separados de Dios, que recuerdan su rechazo del Evangelio, que se encuentran en tormento y que su condición no puede ser remediada. Si ustedes quieren, lo leemos, si no lo leen ustedes ahí, pero el muerto está en condenación en esta llama de fuego, dice, y pide a Abraham, porque él lo ve el otro lado del lago de fuego, ve el paraíso. O sea, hay un lugar donde van los muertos en estado intermedio esperando el juicio, en el que pueden inclusive dialogar, pero no pueden pasar de un lugar a otro, como les dice Abraham. Entonces, a menudo las personas que han perdido un ser querido son alentadas para que oren por ellos que han fallecido y por sus familias. Esto es en el terreno religioso por el desconocimiento que hay del estado eterno de la persona que muere. La Biblia enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones durante esta vida en la tierra, no después. El alma que pecare, estoy leyendo Ezequiel 18:20. Si tienen ahí Ezequiel 18, versículo 20, dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el justo recibirá el, el, el destino del justo, el impío recibirá el destino eterno del impío. No hay otra salida. El escritor a los hebreos nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27, nos deja a las claras de que después de la muerte vamos a enfrentar un juicio, todos y cada uno. No que nosotros por ser salvos no vamos a enfrentar un juicio, sí lo vamos a enfrentar, porque el juicio del gran trono blanco dice que fueron echados al lago de fuego y azufre todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Los demás van a participar de lo que se llama el tribunal de Cristo, por el cual van a ser premiados con coronas para que después las arrojemos a los pies del Señor. Pero bueno, eso está en Apocalipsis, no vamos a entrar en eso. Aquí entendemos, leyendo este Hebreo 9:27, que no se puede hacer ningún cambio en la condición espiritual después de la muerte, ya sea por sí mismo o a través de esfuerzos de los demás. O sea, el rico y Lázaro es una ilustración muy ilustrativa, una ilustración muy clara de lo que pasa después de la muerte. Tengan en cuenta que no es una parábola, según algunos, la mayoría, nosotros también la interpretamos así, que no como una parábola, sino como un relato de parte del Señor, porque en ninguna parábola se nombra por las personas por su nombre. En este relato sí, se nombra al rico y se nombra a Lázaro. Y se dice que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue atormentado en el infierno. O sea, es el destino final de las personas ya sellado, y dice Abraham al rico, le dice: hay una gran cima entre nosotros y no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para aquí. O sea, es
una división, una cima con S es una cima hacia abajo, no una cima como la montaña hacia arriba, sino hay un gran abismo, quiere decir Abraham, entre nosotros y ustedes, y no pueden pasar de allá para aquí ni de aquí para allá. Entonces, si es inútil orar por los vivos que están cometiendo un pecado de muerte, según Juan 5:16, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿cómo podría la oración para aquellos que ya están muertos ser de beneficio para ellos? Pues no hay ningún plan post-mortem de salvación, no existe tal cosa. El catolicismo romano ha inventado el purgatorio, pero el purgatorio no es algo que sea bíblico, es solamente algo que se inventó en los tiempos de que se estaba terminando de edificar la Basílica de San Pedro en Roma. No había más moneda, no había más dinero para seguir adelante con la obra, entonces, ¿qué hizo? No me acuerdo cómo se llamaba el monje, pero inventaron el tema de el purgatorio, a través del cual, con indulgencias, pagando, con dinero, se podía comprar la libertad de los presos en el purgatorio. De hecho, según el catolicismo romano, los que mueren van directamente al purgatorio, los que no mueren en estado de gracia, o sea, ya liberados del pecado por el sacerdote que le da la extrema unción, entran en el purgatorio y a través de las oraciones de sus familiares y por depositar dinero y ofrendas, se acelera su salida del purgatorio. La Biblia dice que hay dos destinos solamente, el cielo o el infierno, y orar por los muertos es totalmente inútil. Ahora les voy a mostrar la cita cuál es, por la que ellos hablan de que es posible orar favorablemente por un pecador que ha muerto en sus pecados. El punto es que cada uno de nosotros tiene una sola vida y somos responsables de cómo vivimos esa vida. No hay otro que sea responsable de nuestra vida. Otros pueden influir en nuestras decisiones, pero en última instancia somos absolutamente responsables de las decisiones que tomamos. No puedo culpar a nadie de las decisiones que yo mismo tomo. Una vez que acabe la vida ya no tengo tiempo para arrepentirme. No tengo otra opción para enfrentar más que el juicio que viene, que ya leímos Hebreos 9:27. Las oraciones de los vivos pueden expresar sus deseos, pero no cambian el estado eterno del muerto, para nada. Las oraciones de los vivos pueden hacer que esta persona, mientras él o ella vive y todavía existe la posibilidad de que su corazón sean cambiados, pueda responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Podemos leer Romanos 2, 3 al 9. ¿Hay alguno que tenga ahí en la Biblia Romanos 2, del 3 al 9? Lo invito, por favor, que lea, así participamos un poquito. Y a mí me dura un poco más la voz. Romano 2, Del ¿de 3 cuánto? al 9. ¿Del 3 al 9? Sí. Sí. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o, no, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que preservaron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Bien, ahí estamos entonces. A que no me vuelve la pantalla. Ahí estamos. Creo que queda claro cómo está definida la cosa por Dios. Y es natural tener un deseo de orar en momentos de dolor, sufrimiento y pérdida de un ser querido, de un amigo, pero hay límites para la oración eficaz, que está revelado esto en la Biblia, como leímos recién. La palabra de Dios es el único manual de oración oficial y enseña que las oraciones por los muertos son inútiles, totalmente inútiles. Todavía encontramos la práctica de orar por los muertos observado en ciertas áreas de la falsa cristiandad, como los mormones, por ejemplo, la teología católica romana, por ejemplo, también permite oraciones tanto a los muertos como a favor de ellos, aun cuando admiten que no hay ninguna referencia explícita para oraciones en nombre de los muertos en los 66 libros de las Escrituras canónicas, como les decía hoy. Por eso que ellos buscan en los libros apócrifos o los libros que no están como canónicos en la Biblia, aceptados como canónicos en la Biblia. Para justificar esto apelan a los libros apócrifos de Segunda de Macabeos 12:46. Yo no tengo la Biblia en este momento, la tengo en el teléfono, pero no me puedo poner a buscarla porque se nos va a cortar la comunicación. Pero si llega alguno a tener una Biblia católica, anótese Segunda a los Macabeos 12:46. La tradición de la Iglesia, el decreto del Concilio de Trento, etcétera, para defender esta práctica son los caballitos de batalla del catolicismo romano. La Biblia de los 66 libros, enseña que aquellos que se han rendido a la voluntad del Salvador, según Hebreos 5, del 8 al 9, entran directa e inmediatamente en la presencia del Señor después de la muerte. ¿Alguien tiene Hebreos 5 del 8 al 9? Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 al 9. Sí, Oscar. Dale, Dani. Sí, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces esos que obedecen entran inmediatamente en la presencia del Señor después de la muerte. Otras referencias que las pueden anotar y buscarlas después son Lucas 23, versículo 43, Filipenses 1, 23, segunda de los Corintios 5, 6 al 8. Esas son tres referencias que les puedo dejar para que busquen después y la lean. Anótensela. Lucas 23, 43, Filipenses 1, 23 y segunda a los Corintios 5, 6 y 8. Debemos tener en cuenta que la Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable. Aquí el día de salvación en segunda a los Corintios 6, 2. Ahora, porque hay un dicho que yo lo utilizo bastante que dice que el mañana no existe. El mañana no existe. El ayer ya fue, ya pasó. Lo único que existe y podemos tener certeza absoluta es el hoy. Por eso Pablo dice, ahora es el día y la hora de salvación. El mañana no existe, es totalmente incierto. Cuando llegue el mañana va a ser hoy. Y siempre es el hoy el que nosotros, el estadio de tiempo en el cual vivimos siempre es el hoy, no es el mañana.
Nosotros mañana no sabemos qué será de nosotros porque depende únicamente de Dios y de su voluntad. Entonces, la muerte del no creyente es el final. Marca la separación eterna de su alma con Dios y después de esto, ninguna cantidad de oración le proveerá salvación, esa salvación que él ha rechazado durante toda su vida. O sea, el no creyente tiene su destino sellado. Cuando pase el umbral de la muerte a la eternidad, va a estar en condenación, directamente esperando el juicio del gran trono blanco, donde se va a decidir el destino final de los salvos y los no salvos. Ahora, si tienen alguna pregunta, después la hacemos, pero anótensela porque hay mucho tal vez para preguntar en este tema de la oración por los muertos y qué pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Guárdensela y después lo hablamos. Ahora vamos a ver qué es el pecado de muerte al que se refiere Primera de Juan capítulo 5, por el cual dice él que no se pida. Primera de Juan 5:16, que es el versículo, es un versículo difícil de interpretar correctamente si lo tomamos así a la ligera. Dice lo siguiente, Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay un pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. O sea, podemos pedir por todos los pecados, salvo que no sea de muerte. Y dice Juan que hay un pecado de muerte, por el cual él dice que no se pida. ¿Por qué? Porque es inútil pedir por ese pecado. Ahora, ¿cuál es? De todas las interpretaciones que han surgido, ninguna parece responder a todas las preguntas concernientes a este versículo. Hay infinidad de opiniones al respecto, pero tenemos que tomar una, la que nos parezca más bíblica, más acertada. Entonces, la mejor interpretación que se puede encontrar, tal vez comparando este versículo con el que le sucedió a Ananías y Zafira en Hechos 5, del 1 al 10. A ver si yo lo puedo leer sin que se me corte nada acá. Primera, Hechos 5 del 1 al 10. Hechos 5 del 1 al 10. Lo leo si querés, Oscar. Oscar, ¿Sí? ¿No me ven? ¿quiere que lo lea? ¿No me estás viendo? No, ahí está, Bueno, verde. ahora sí. Ahora sí. Léemelo, Ah, Juan, léelo para todos, por favor. sí, Ananías, Hechos 5, 1. Dice, por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Hasta el 9 ahí, Bien, Oscar. sí. Ahora tenemos otras dos referencias. Primera a los Corintios 5:5 y primera a los Corintios 11:30. Que por ahí podemos leer primero a los Corintios 5:5 para no hacerlo tan extenso, alguno que no haya leído de los hermanos. Aquí lo tengo yo. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, del Señor Jesús. Bien, eso habla de el que fornicaba con la mujer de su padre y no se arrepentía. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué se llama pecado de muerte? El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente y continuo, y falto de arrepentimiento, como el de este hombre, como el de Ananías y Zafira. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad, según 1 de Pedro 1:16, que lo pueden anotar también para referencia. Y Dios nos corrige cuando pecamos. No somos castigados por nuestro pecado en el sentido de perder la salvación. No es así, pero sí nos disciplina. Somos disciplinados por el Señor, porque el Señor al que ama, dice Hebreos 12:6, al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, el pecado de muerte, ¿por qué se llama pecado de muerte? Porque Dios puede llevar a sus hijos a la muerte física, no espiritual, a la muerte física si persiste en un pecado que no se arrepiente. Yo conozco casos que han ocurrido, que me lo han referido, de pecados de muerte, ese tipo de pecados, y dice, ¿qué habrá pasado con tal persona? Si murió de esa manera, como Ananías y Zafira, por ejemplo, que expiraron ahí al momento, es porque Dios hizo esa obra y se los llevó, para que no sigan dando mal testimonio con sus acciones, con sus actitudes, con el volver atrás al pecado que tenían antes de ser convertidos a Cristo. Entonces, el Señor, al que ama, disciplina. Y Juan, en primera de Juan 5:16, dice que llegado el momento en que Dios ya no puede permitir, llega el momento en que Dios no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse. Porque nuestro corazón muchas veces es duro, demasiado duro, y nuestra porfía es demasiado grande, para lo cual Dios no tiene otra opción más que matarnos para quitarnos de este mundo y que no seamos de perjuicio para los demás, de mal ejemplo para los demás. La muerte a la que se refiere es siempre la muerte física. Dios a veces purifica a su iglesia quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. Por eso en 1 Corintios 5, Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir entregado a Satanás? Entregado a su pecado, que él siga en su pecado, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. O sea, Dios lo iba a matar, iba a permitir que él muriera porque ese era el destino que tenía, iba a terminar en muerte su pecado por no arrepentirse y iba a ser salvo por el Señor lo iba a salvar después de matarlo. Pero parece que la segunda carta a los Corintios, parece que este hombre después se arrepintió y volvió a la congregación arrepentido y bueno, las cosas fueron bien para él, no tuvo que morir para salvar su vergüenza, ¿no? Entonces, el apóstol Juan hace una distinción entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. Todo el pecado que la iglesia trata, todo, no todo el pecado en la iglesia se trata de la misma manera, quiero decir, porque no todo el pecado es pecado que lleva a la muerte. A veces el pecado se soluciona con una disciplina, como nosotros hemos conocido en nuestra iglesia, como muchas iglesias hacen, cuando se practica la disciplina bíblica, se corrige el pecado. Cuando uno se arrepiente y vuelve a la fe
que es la fe que lo salvó una vez, el arrepentimiento y la confesión de su pecado, como debe ser. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están pecando y que Dios escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, puede llegar un momento en el que Dios decida cortar la vida de un creyente debido a un pecado del cual no se arrepiente. Eso puede ser. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar no serán efectivas. Eso es lo que dice Juan, no digo que se pida por el pecado que es de muerte. Si una persona está practicando un pecado en el cual ha caído y que no quiere arrepentirse, ya consciente de que está pecando y no se quiere arrepentir y muchas veces prefiere dejar la congregación y seguir en el pecado, ese es un pecado de muerte por el cual Juan dice, yo no digo que se pida por ese tipo de pecado, porque ya la persona no tiene vuelta atrás. Dios se va a encargar. Eso es muchas veces en algunas congregaciones se dice entregarlo a las manos de Dios y que Dios haga de él lo que él quiera. Generalmente se dan los casos de los hijos que no quieren arrepentirse y se van al mundo, hijos que caen en la droga, caen en vicios como el juego, como el alcohol, por ejemplo, y no quieren arrepentirse de esa vida, caen en la fornicación, en el adulterio, en un montón de pecados que tal vez algunos de nosotros anduvimos en otro tiempo, pero después los dejamos cuando nos convertimos a Cristo. Pero muchos hijos nuestros pueden andar en esos caminos y no querer arrepentirse, y pueden ser cristianos, salvos. Sabemos que la salvación no se pierde, así que Dios no nos va a quitar la salvación si llegamos a alcanzarla en algún momento, pero sí nos puede quitar la vida. Dios es bueno y justo y eventualmente nos hará una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Una que sea santa y sin mancha, como dice Efesios 5:27. Para alcanzar ese fin, Dios disciplina a sus hijos. Que el Señor nos preserve de la dureza del corazón que muchas veces podemos llegar a tener. Es natural tener algún hermano, algún amigo, algún hijo en este tipo de situaciones, pero es triste tener que pasar por esos momentos, pero tenemos que saber que si es un pecado que no tiene arrepentimiento, ustedes saben, el único pecado que no tiene perdón, dijo el Señor, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay un pecado que no tiene tampoco salvación ni miras de salvación, que es la incredulidad. Cuando el corazón del hombre deja de creer y jamás quiere aceptar al Señor, esa persona será toda su vida una persona que está bajo la ira de Dios hasta el día de su muerte, cuando recibirá su destino eterno, que es el infierno. La persona que en algún momento ha llegado al arrepentimiento por reconocer su pecado y ha venido a la fe de Cristo, ya ha sido justificado por Dios, porque lo único que pide Dios de nosotros es un verdadero arrepentimiento de corazón y poner nuestra fe en la obra de Cristo para nuestra salvación. Entonces, esa persona en esas condiciones alcanza la salvación, pero en un momento se vuelve atrás porque la carne que no es mortificada por la santificación que nos debemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, alimentándonos con la palabra de Dios y creciendo en nuestra santificación, esa carne empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y no es mortificada por la palabra de Dios, nos empieza a dominar, y ese dominio de la carne sobre la parte espiritual nuestra constricta de tal manera al Espíritu Santo que nosotros nos volvemos no un cristiano carnal, sino nos volvemos una persona totalmente carnal que se olvidó que fue en algún momento cristiano, pero Dios no se olvida de que fuimos salvos.
Entonces Él nos tiene anotado en ese libro de la vida para salvación porque nos escogió para eso. Pero en su momento nosotros llegamos a tener un tal testimonio tan malo, que podemos contaminar inclusive a la iglesia, a la propia iglesia. Por eso Pablo en 1 Corintios 5 dice, el tal se ha echado a Satanás, se ha excomulgado de la iglesia, se ha sacado de la congregación para que nos siga siendo mal ejemplo para los hermanos. Entonces a esa persona, si dice se ha entregado a Satanás, quiere decir se ha perdón, se ha liberado a su propia voluntad, a la voluntad de su carne. Recuerden que nosotros estamos en Cristo o estamos en Adán. Somos parte de la generación que la serpiente engañó y seguimos el camino de Adán o seguimos el camino de Cristo. Entonces, si seguimos el camino de la carnalidad, el camino que nuestra concupiscencia nos tira, nos lleva, ese podemos llegar a cometer el pecado de muerte. Y el pecado de muerte nos va a quitar la vida física, no la vida espiritual. Entonces, por ese pecado de muerte que nosotros estamos practicando durante nuestra vida en esta tierra, dice Juan, no digo que se pida, porque es inútil. La persona que no se quiere arrepentir no se va a arrepentir. Entonces Juan dice, no digo que se pida. Si viese a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, sí, porque Dios tal vez lo traiga al arrepentimiento y a la fe nuevamente para entrar de nuevo en su proceso de recuperación, de su santificación y crecimiento en la palabra de Dios, pero de otra manera no. Entonces ya tenemos explicado qué significa el tema de orar por los muertos, que es totalmente inútil porque es antibíblico, no tiene sentido. El destino del hombre ya está definido por sus acciones en la vida y vimos también qué es el pecado de muerte, de Juan, primera de Juan 5:16. Si tienen alguna pregunta, hermanitos, hasta aquí llegamos porque después ya viene el próximo párrafo y quisiera tratarlo completo. Además ya estamos en la hora ya para que ustedes puedan opinar, puedan dar alguna opinión, algún comentario o alguna pregunta.